Hoy tenemos invitado en el piso. Hoy tenemos invitado en el piso. Ustedes lo conocen, obviamente, cuando lo mostremos, cuando lo nombremos. Creo que desde los comienzos estuvo en este canal, en otro rol, no conduciendo ni nada por el estilo. Rodrigo Escribano, a quien ya saludamos. Rodrigo, gracias por estar acá. A los hinchas de Talleres les decimos que esperen. Vamos a empezar hablando de rugby. Rodrigo Escribano hoy es CEO de BC Group, que es una empresa que acompaña el profesionalismo en el deporte, tratando de llevarlo mucho más allá de donde está, y hoy están a cargo de 215 y también con la venida de los Pumas a Córdoba, que cada vez falta menos. Rodrigo, ¿cómo andas? Buen mediodía. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar acá. La explicación, porque obviamente nos van a saltar a la yugular. Che, ¿qué día quién va a ser el técnico de Talleres? ¿Qué día qué jugador? En un rato se lo vamos a preguntar. En un rato se lo vamos a preguntar, lo vamos a meter en la vida de Talleres, pero primero hay que hablar de rugby, ¿no? ¿Es difícil manejar las dos posiciones, ser vicepresidente de un club tan importante como Talleres y estar frente a BC Group con este rugby, pero también con fútbol, también con tenis, también con muchas actividades? Mira, no es difícil porque es una pasión. Talleres además es parte de mi vida desde que tengo uso de razón y eso siempre lo viví con muchísima intensidad y hace más de 20 años como dirigente. Así que lo llevo con muchísimo honor y la verdad que siempre es algo que agradezco, bendecido de estar ahí, así que no, para nada es difícil, para nada es difícil. Sí, es muy complejo, por supuesto, el día a día, hay que saber, hay que tener cuero para estar ahí. Hay que saber entender los tiempos del fútbol, que son complejos. Y bueno, y ahora en el rugby también tratando de trasladar toda la experiencia y aprendiendo mucho también en el día a día, tratando de agregar valor, que creo que es para eso lo que tratamos de hacer, es agregar valor a la gente y a los procesos en los que intervenimos. ¿Puede convivir la metodología de dirigencial del rugby con el del fútbol? ¿Son muy similares? ¿Pensás que hay cosas que tenga el rugby que hay que aplicarlas al fútbol y viceversa? Mira, yo creo que es mucho más amplia todavía. Yo me dediqué toda la vida profesionalmente a la administración de empresas en crisis. Y ahí aprendes mucho de lo que es la gestión profesional en todas las áreas. Cuando vos lo llevas a un club, o lo llevas al rugby, lo llevas al fútbol, lo llevas al tenis, terminás dando cuenta que en definitiva lo que es distinto es lo que pasa dentro de la cancha. Yeah. Pero lo que pasa afuera, la profesionalización de los procesos es muy parecida. Entonces, no se trata de pagar. La profesionalización no es pagar. La profesionalización es contratar al mejor y que ese lo haga todos los días, todo el tiempo que pueda, y el resultado siempre va a ser mucho mayor o mejor que si viene un dirigente a las 7 de la tarde del club y le dicen que tiene una carta de documento del portero, que el tanque de agua pierde y que además tiene que sembrar la cancha y tiene que contratar el plantel y tiene 2 horas que le dedica un dirigente amateur. Entonces, el proceso de la profesionalización es dedicarse 7x24 a la gestión. Con eso tiene que ver cuando uno habla de la profesionalización. Por eso yo discuto mucho cuando dicen sociedad anónima, asociación civil. No tiene nada que ver la forma jurídica. Lo que tiene que ver es cómo se gestiona. Si en definitiva lo que vos estás haciendo, lo estás haciendo con los mejores que lo pueden hacer y lo están haciendo todo el tiempo, le están dando el 100% de la energía. De eso se trata. Bueno, de eso se va tratando un poco lo que estamos viendo con 215, con esta Super Rugby America Pax que se está disputando, por primera vez realmente encargados ustedes como BC Group. El año pasado estaba en Unión, hoy ya forman parte. En ese día a día se hace muy complejo en esto de esa organización, o ya particularmente como ya está todo diagramado, vamos para adelante, si gana bien, si pierde también, porque esto es un proceso al margen del resultado, ¿no? Seguro. El proyecto de 215 es un proyecto de 10 años, en el que lo vemos así y lo estamos trabajando así. Por supuesto que si el resultado deportivo lo tenés, todo se acelera porque los sponsors te acompañan antes, porque la energía es distinta. Nosotros es el tercer año que estamos con 215, el primer año participamos en la producción y ya hace 2 en los que somos los responsables del 100% de la gestión. Y entendiendo todos los que participan en cuál debe ser el rol, ¿no? Porque al inicio compartíamos con la Unión Cordobesa la gestión y no se entendía muy bien qué hacíamos. Y fue un rol que tuvimos que discutir y pelear
desde el buen sentido de decir, che, esto lo queremos hacer de esta manera porque tiene un sentido al final. Y creo que todos los protagonistas hoy están colaborando y sumando, ¿no? En este sentido, la institución Unión Cordobesa es muy importante que esté presente porque es desde donde provienen los jugadores. Y hoy se da una particularidad. Este torneo dura 6 meses. Entonces, estos 6 meses, los jugadores son tratados como profesionales. Llegan al entrenamiento a las 7 de la mañana, tienen su desayuno, el nutriólogo hacen la medición, a las 8 empiezan a entrenar, a las 10 van al gimnasio, a las 12 tienen video, a la 1 almuerzan, a las 3 de la tarde charla técnica y se van a las 4 de la tarde a su casa. Algunos no pagan alquiler porque son de afuera y están viviendo en un lugar donde Exactamente. donde se Cuando acompañan. ese chico que vivió ese proceso durante 6 meses, al 7º mes vuelve a su club, porque se terminó el torneo profesional, y se encuentra en su club con que va a entrenar 3 veces a la semana, 2 horas por día, Claro. y encuentra la diferencia entre el amateurismo y el profesionalismo, ¿qué hace? Traslada. Le dice a sus compañeros, no, pará, querer rendir al 100% no es así. Tenés que venir acá, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que ir al... Entonces, todo eso termina agregando valor al deporte. Es una experiencia de el vivir, estar más cerca y saber a dónde puede llegar y de todo lo que hay detrás que quizá no se ve habitualmente. Pero ¿no es muy chocante ese cambio a veces? ¿No? Ese cambio de 6 meses de ser profesional, de estar con gente constantemente y de repente entrenar 3 veces a la semana, 2 horas, porque eso es positivo desde el aspecto que vos lo marcás, pero ¿no termina siendo chocante para el deportista cuando vuelve a la realidad, por así decirlo? Lo que yo he visto que sucede es que ese deportista profesionalizado no deja de serlo. ¿Qué hace? El que realmente quiere llegar sigue viviendo de la misma manera. Aunque no se lo esté dando 2.15 a todo ese servicio, lo adopta como propio al método de entrenamiento. Entonces los ves cómo crecen y se ve cómo crece también el nivel, y se va a ver con el tiempo cómo va a crecer el nivel de Córdoba y el de los otros lugares donde hay franquicia. Hoy el proyecto de UAR es ampliarlo probablemente en los próximos años, y si eso sucede, va a tender a que el sistema argentino crezca, y además le favorece también a los americanos, porque también es Sudamérica Rugby lo que quiere es que Chile, que Uruguay, que Brasil, que Paraguay clasifiquen al Mundial, ¿no? Sí, de hecho nos contaban que próximamente se vienen más franquicias de Sudamérica, además de lo de Argentina que está peleando, de algunos países que ya están interesados en formar parte de esto, y bienvenido sea, así lo decía el CEO de Sudamérica Rugby. Ahora pienso, en esto que plantea Joaquín, es lo que vemos todos los fines de semana también. En su momento fue Tala, ahora es Athletic. Athletic prepara sus partidos en la Unión Cordobesa de la misma forma que lo prepara con 2.15, y eso también es una profesionalización para los clubes, ¿no? En un montón de áreas. Claro, claro, es lo que estamos hablando, es este modelo que se contagia porque es exitoso y porque además los jugadores lo reciben de una manera en que se sienten contenidos y profesionalizados. Y creo que ahí está el rol nuestro un poco de tratar de contagiar y de traspasarlo a este modelo, porque creo que sirve mucho, y Athletic es un buen ejemplo en eso. Ahora, hicieron el proceso también ustedes, su momento con finales, acompañando a la Unión, bueno, 2.15, y de repente te llega con un trabajo muy a largo plazo también, pero que pareció corto, algo que veníamos reclamando, que es Pumas en Córdoba. Y ahora tienen que, encima el partido que les toca, ¿no? O sea, o el que llegó con los All Blacks. O sea, pasás a jugar la más grande de todas las ligas, es como jugar la final de la Champions, ¿no? Lo que va a tocar acá el 16 de agosto. Así es, así es. Mira, es un proceso de 14 meses ese. En el año 2024, algo te he contado, estuvimos muy cerca de traerlo en el 2024, en un trabajo ahí con la UAR, con Félix Páez Molina, que empujaba mucho desde allá, y con el gobierno de Córdoba. Félix Páez Molina, que es cordobés, ¿no? Porque que fue presidente de la Unión Cordobesa, del Jockey también, ¿no? Claro, y actual vicepresidente de la UAR. Y estuvimos reuniones con el gobierno provincial en el 2024, y finalmente, cuando teníamos un poco alineadas las puntas, no logramos que la UAR lo trajera porque tenía tomada ya una decisión de llevarlo a Mendoza, igual que en este año, pero ya viendo que no habíamos podido por detalles, lo empezamos a trabajar en mayo del 2024, la venida de All Blacks en el 2025, y lo logramos cerrar ya de palabra hace 6 meses, y bueno, se anunció
en Casa de Gobierno con una idea del gobernador que fue muy interesante, de decir, bueno, que no lo pague Córdoba, hagamos una iniciativa público-privada. Entonces, lo primero que hicimos para determinar si a Córdoba le servía o no le servía es un análisis económico. Entonces contratamos a un economista que dijera, bueno, ¿cuál es el impacto que puede tener este partido en la economía cordobesa? ¿Cuánto gana Córdoba porque venga Pumas All Blacks? Y ese número dio 60.000 millones. ¿Qué gana? Gana Córdoba. Y le cuesta 500 millones, o menos. Digamos, entre el ida y la vuelta, y más lo que ponemos los privados, más lo que esto. Entonces, es decir, ¿quién no hace un negocio para ganar 60.000 millones? Claro. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir y decir, bueno, ¿cómo podemos lograr que vengan? Y hoy ves, no hay más hoteles para esa fecha, Sí, no, o sea, no hay aviones, están hasta los que alquilan su casa por Airbnb o lo que sea, ya no hay disponibilidad. Hoy la gente que está queriendo venir a Córdoba está yendo a Carlos Paz, es un fin de semana largo. hagan la prueba, ¿eh? Se lo Sí, digo, sí, hagan sí, la prueba en no, la para semana esa del 6 de fecha. agosto, si pueden, se van a dar cuenta que lo que está diciendo Rodrigo está pasando. Está pasando y todavía no salieron a la venta las entradas. Es decir, la gente está viniendo sin la entrada. Entonces, la verdad es que como experiencia para Córdoba es una experiencia muy, muy favorable. Creo que es el camino. Y construirlo de esta manera, bien estructurada y asegurando que Córdoba gane, ¿no? Entonces, la ponemos este es un partido que lo ven 60 millones de personas. Yo creo que es el evento deportivo más grande de los próximos 5 años para Córdoba, porque probablemente Pumas All Black no lo logres tener en los años siguientes por una reconfiguración del Rugby Championship. Así que bueno, felices de tenerlo. Creo que, como decís vos, es como la final de la Champions. Fuera de lo económico y de la importancia de poner a Córdoba en el centro o siendo epicentro de algo tan importante, ¿qué puede representar esto para los pibes que les gusta el rugby, para los que quieren estar más cerca? Porque esto es ir a ver los Pumas contra los All Blacks, un partido que por lo general te queda lejísimos de ver. Exactamente. Yo creo que es el punto más alto de cualquier aspiracional, de cualquiera que quiera ver una situación de esta. Y no solamente los chicos juegan el rugby. Este partido quiere ir a verlo todo el mundo por lo que significa. La verdad es que la repercusión que hemos tenido a partir de esto, yo no la había visto. Mirá que hemos organizado eventos grandes, de River Boca, finales de Sudamericana o afuera Libertadores, lo que se te ocurra. No había visto una repercusión así. La verdad que me llamó mucho la atención. Va a ser una semana Pumas, Sí. obviamente no va a ser solamente el partido. Hay distintas acciones, ¿no? Ya empezando a programarse para que la gente que no puede ir a la cancha, todos creemos y especulamos que va a haber momentos en donde sean las localidades agotadas, pero que puedan entre semana poder ver ese desarrollo, ¿no? Siempre ha sido así, entonces sería muy interesante para el rugby de Córdoba esas situaciones, ¿no? Sí, los Pumas van a llegar 10 días antes. Bien. Y estamos generando varias acciones para que la gente pueda tener contacto. Es muy probable que hagamos un entrenamiento abierto una semana antes para que todos aquellos que no hayan accedido a la entrada puedan participar de un contacto así. Me imagino que en una cancha de fútbol, ¿no? Sí, por supuesto. Con mucha tribuna, mucho lugar. Por supuesto, con mucho lugar. Y sobre todo acercar al público que no es del rugby a que conozcan una experiencia de esta naturaleza que no es común. No es común tener a los Pumas en Córdoba y menos ante un semejante evento. Y todos los días va a haber algún tipo de acción para acercarlos a la sociedad cordobesa que está esperando hace mucho esto. A mí lo que me llama la atención, yo, en esto que vos planteabas, cada vez que los Pumas han jugado Rugby Championship afuera de Córdoba, se planifican muchos viajes. Digo, hasta la gente de Villa Libertador fue, los chicos de Tablada, se viaja a Mendoza, a Santa Fe, a donde sea. Y en el rugby ya está institucionalizado que cuando vos viajás te aloja la familia que vive en ese lugar. Claro. Hablando con el rugby De esos infantil de clubes. Córdoba, hoy casi todos los clubes ya tienen diagramado eso. Que es algo que hace mucho que en Córdoba no pasa, que te vengan en masividad los infantiles también en nuestra ciudad. Me imagino que ese también es un lindo laburo que han realizado, como decís, BS Group junto con Unión Cordobesa, porque Unión Cordobesa tiene que apoyar a todo este diagramado de clubes. Sin duda, es una función clara de la Unión en esto, porque tiene que generar que los fixtures se den así y además facilitar todas estas actividades
Por ejemplo, el evento que hace el Jockey creo que recibe 7.000 chicos. Claro. Tabla está haciendo uno similar, un poquito más chico, pero si suponemos que todos esos niños con un padre van a ir a las populares, las tenés llenas con chicos. La intención es que sea que tenga esa posibilidad esos chicos, ¿no? Claro, hacer una entrada accesible a populares para que los infantiles con un padre ocupan 20.000 lugares. Claro, porque te ocupás casi toda una solo con los popular chicos, de Kempes, con los chicos Solo únicamente. con los chicos que vinieron de afuera, Sí, de otras provincias o del interior, en encuentros que van a ser espectaculares porque va a estar lleno de chicos la ciudad, en fin. Es algo que en lo que la famosa economía naranja, que es la economía indirecta que generan los eventos, le sirve al del restaurante, le sirve al del puesto de choripán, le sirve al que vende las camisetas, le sirve al del hotel, le sirve al taxista, al peaje, a la estación de servicio, es decir, a todo el mundo le sirve que esto pase. Al que vende camiseta. Así, a todo, o sea, es un fin de semana, incluso al de Carlos Paz indirectamente, porque vas a Carlos Paz y después te entras a alguna obra y el restaurante y el hotel. Es un evento muy grande. Hay algo que generalmente se discute, ¿no? Y yo acá lo hemos planteado muchas veces, ¿no? Que el Estado lo que tiene que hacer es lograr que el privado acompañe entre todas las cuestiones, que no puede ser el Estado solamente que lo haga, si va a venir la selección argentina de fútbol, que se acerquen privados y va a haber un lucro. En esta Argentina que parece tan difícil entender de que la asociación civil sin fines de lucro no va a tener ese lucro, pero un privado lo puede tener. Ese es el laburo que hay que empezar a cambiar el chip de la cabeza, de que el privado tiene que hacerse cargo de todas estas situaciones. Podés ganar y podés perder. O sea, podés perder. Creo que con Pumas All Blacks es muy difícil, pero también podés perder. Y podés decir, bueno, esta experiencia no salió tan bien. No sé si ha sucedido, pero con dos, capaz que la primera pusieron mucho más de lo que sacaron. A la segunda está ahí, a la tercera, si no venden mejor publicidad, no vas a ganar. O sea, tiene que estar ese riesgo también. Sí, yo creo que lo que le hace falta a la Argentina es la visión a mediano plazo. Es decir, no intentar tener una ventaja inmediata, porque si no los procesos no se dan. Nadie puede hacer un negocio en el que gane plata en el primer año ni en el segundo si realmente son cuestiones genuinas. Entonces con 2.15 hacemos no es una apuesta porque es un proceso medido, pero sin duda que sabemos que el equilibrio viene después. Eso te iba a decir, mencionaste, es un proyecto, es un proceso a 10 años, y en Talleres también lo escucho, ¿no? Para meternos ahora en Talleres, pero en Talleres también es un proyecto en su momento a 10 años, ahora 10 años más, pero en el fútbol es más complicado. En el rugby, ¿es más posible este proyecto a mediano o largo plazo por los resultados? Mira, yo creo que es matemático. Si vos tenés infraestructura, servicio, generás que la gente venga. Tenés que tener una propuesta. Yo los invito a la gente que vayan a ver un partido de 2.15. No es lo mismo que un partido, no es para desmerecer nada, sino para decir, che, la propuesta es distinta. Sí. Hay servicio para los chicos, para las mujeres, vos ves familias, ves que el que quiera ver el partido lo ve y el que no la pasa bien igual. Es decir, si generás infraestructura y una propuesta distinta, la gente te acompaña. El sponsor te acompaña. La marca, hoy el sponsoreo, por ejemplo, en el fútbol hace 20 años era ir a decirle a una marca amiga, bueno, ayúdame, acompáñame. Te ponía plata en un contrato, le dabas un cartel y lo ibas a ver el año siguiente cuando se vencía el contrato. Hoy una marca te pide que le devuelvas negocios, que le devuelvas rentabilidad, branding, posicionamiento. Entonces, si no tenés una estructura comercial y estratégica para darle al sponsor una devolución de lo que pone, no lo vas a tener. Pero si lo tenés, las marcas responden. Entonces empiezan a hacer un círculo virtuoso en el que en el Super Rugby sale por ESPN. Sí. Entonces tiene una visibilidad a lo mejor de 30, 40 millones, potencial, pero va a toda América. Entonces una marca se empieza a posicionar y cuando empieza a ver el resultado, te dice, quiero estar. Entonces te dicen, no quiero un año, quiero 5. Entonces nosotros decimos, vamos a estar a 10. Y vamos evolucionando, por supuesto, en el servicio. Entonces hoy, ¿cuál es el proyecto más importante de 2.15? Generar un estadio, generar un centro de alto rendimiento, en donde podamos dar el servicio no solamente a 2.15, sino al 99% de los deportistas cordobeses que no van a ser deportistas de alto rendimiento, pero sí quieren ser lo mejor que puedan ser. Claro.
Y esto yo te puedo dar de ejemplo a mis hijos. Mis hijos son los deportistas los tres. Y ninguno va a ser un jugador de élite. Pero quieren ser lo mejor posible. Entonces, que tengan un lugar donde lo lleven al 100% de cada uno, ¿no? Que a lo mejor el 100% tuyo es el 90% mío o el 10%. O sea, no todos son iguales, no todos tienen las mismas capacidades, pero sí lo podés potenciar. Entonces, a través del ancla Dogos, que hoy está haciendo como una lucecita con la cantidad de jugadores en los Pumas, con la potencialidad que ven los jugadores, hoy ven los chicos con las camisetas en los clubes que quieren jugar ahí. Entonces, todo este empuje que le estamos poniendo tiene que terminar en una infraestructura que recepte toda esta demanda y que la haga lo mejor posible. Entonces vamos a tener un deporte profesionalizado o no, desde el punto de vista económico, pero sí con el mejor rendimiento posible. Bueno, ahí es donde yo planteo que siempre tiene que estar el Estado. Sin el Estado no había Kempes. Así es. Nadie hubiera podido hacer el Kempes. Sin Estado no había la cancha Soledad de García. Bueno, lo que ha sucedido en el Parque San Martín con la otra cancha de hockey, después se vuelve para atrás, se va para adelante, nunca se sabe. En el básquetbol, el polideportivo Carlos Ceruti. En atletismo también lo de la pista. En el rugby siempre estuvo esa deuda de que nunca pudo haber un lugar para el rugby. En su momento era la cancha auxiliar del Kempes, con todas las complicaciones que había. Ahí tiene que aparecer el Estado siempre a acompañar, sobre todo por tierras, ¿no? De buscar la posibilidad. Pero bienvenido sea que después la infraestructura tiene que estar el privado. O sea, el Estado te puede dar la tierra. Ahora pienso en esto de la comparación que dice Joa. En el comienzo de 2.15, este año, fue complejo, fue complicado en resultados, ¿no? En resultados del entrenamiento. No tiene esa vorágine que tiene el fútbol, ¿no? De que es complejo y tampoco te tenés que sentar y decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde seguimos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque el rugby también tiene mucho de proceso, muy largo. Que pareciera que el rugby lo puede tener más allá en el tiempo que el fútbol. ¿Es porque en el fútbol vivimos en una vorágine distinta o qué sucede? Sí, creo que hay como una cultura en el fútbol de que el resultado tiene que ser ahora y además se trata de presente puro. Es buen humor si ganás, es mal humor si perdés y no hay un análisis más profundo. Pero el rugby también te genera mal humor si perdés, ¿no? No, por supuesto que sí, pero no es una tragedia, no es de vida o muerte. Lo otro pareciera que es de vida o muerte. El que tiene que diferenciar esto es el dirigente y el jugador. Tiene que entender que no es de vida o muerte y que tiene que respetar el proceso y que puede perder y que puede tener malas rachas y que esto no tiene que alterar la visión. Digamos, si construimos una visión y sabemos a dónde vamos, el resultado no lo puede condicionar. Por supuesto que el resultado lo tenés que tener, pero hay etapas y épocas en que puede que no darse. Taller es un excelente ejemplo de eso. Claro. El resultado no se dio, el análisis se hace al final del proceso de por qué no se dio, pero la realidad es que puede pasar y le pasa a todos. Entonces, los que lo tienen que saber son los que toman decisiones. La gente puede quejarse y puede tomarlo de vida o muerte y puede decir lo que le parezca, porque me parece que de eso se trata, de entender que estamos en un proceso y en un ámbito que esas son las reglas. Esas son las reglas. Por supuesto que uno puede bajar un concepto y decir, no es de vida o muerte, es un proceso, y creo que la gente también lo recibe. Hay una parte que lo recibe y lo entiende, otra que lo va entendiendo después, pero el que toma la decisión es el que lo tiene que tener muy claro. Porque si el que toma la decisión se mete en esa vorágine y en esa impaciencia y en esa desesperación, estamos listos. Bueno, hoy 2.15 va segundo, todavía no está nada definido, obviamente los 4 clasifican a semifinales. El sábado a las 16:30 va a jugar 2.15 en cancha de Córdoba Athletic. No hay rugby en Córdoba, o sea, es el día para ir a acercarse al Córdoba Athletic a ver el partido de Dogos, porque claro, la primera y todas las categorías juveniles tienen el impasse, que generalmente se sucede una vez al mes. Las entradas salen 12.000 pesos, 12.000 pesos una entrada. 6.000 pesos para menores, o sea, es muy accesible. Es menos de un lomito. Y hay mucho más show que lo que uno cree, así que los invitamos a todos a que formen parte. Ya vamos a tener una sorpresa que Rodrigo trajo, ahí lo veo, bien, la vi, la veo afuera de cámara, una sorpresa para toda la gente, Sí, que la va a vi. estar publicado en nuestro Instagram. La pregunta que te hacen todos, ¿no? ¿Todavía WAR no definió cuándo la venta de entradas? ¿Se sabe más o menos cuándo? Mirá, está Guar vendiendo el partido de Salta y estábamos un poco conversando esto ayer. Probablemente la segunda semana de junio ya estén a la venta las entradas. Bien. Va a ser inicialmente arranca con una preventa en el que se le va a dar prioridad a todas estas infantiles y clubes, en fin, va a haber un holdeo para eso.
Y bueno, pero bueno, a partir de la segunda semana arrancamos y ya esperamos tener un sold out seguramente. De precio no preguntemos, porque si no... No hablemos de precios, por lo menos por ahora no hablemos de precios que va a generar polémica. Define WAR también, obviamente. Por los supuesto, precios. 100%. Los precios y toda la 100%. forma de WAR, para entender, no está el privado, pero sigue la Unión Argentina de Rugby de todas estas cuestiones. La venta va a ser por internet, obviamente. La venta es a través de la plataforma Ticketek. Sí. A través de Ticketek. Va a suceder algo, Joa, que Sí. esperemos, ¿no? Todavía no está el plantel definido, pero que hace mucho que no sucede. Si bien los Pumas han jugado en Córdoba, con Matías Alemano a la cabeza en los últimos tiempos, no ha habido tanto cordobés jugando para los Pumas. Eso también es un llamador muy importante para ustedes como empresa, me imagino, porque además de Matías Alemano, si se recupere bien de la lesión, el Juan Chimalía es hoy una de las figuras más importantes, Santi Carrera, Efraín Elías, el Lungo Molina, que pasó por dos hace muy poquito, bueno, Efraín también. Digo, es un llamador esto de tener tantos cordobeses con los Pumas en Córdoba. No, seguro. Aparte la alegría que tienen ellos de poder venir a vivirlo a Córdoba, hace un año era impensado. Y la representación que en los clubes generan, ¿no? Porque, bueno, no sé, Mateo Soler probablemente vuelva, está ahí Tutín cerca, Tutín Maudano, no sé. Entonces, Puede haber más cordobeses todavía. puede haber más cordobeses. La verdad que sería una alegría si eso pasara. Esto es como cuando vino la selección argentina y lo teníamos al Mudo Vázquez y a Dybala dentro de la cancha en el Kempes. Nadie se lo había imaginado. O si vendría esta selección argentina hoy, que tiene muchos Que cordobeses. tiene muchos cordobeses. Inclusive adentro del plantel. Sorprende, Rodrigo, esto vos hace 20 cuerpo años, técnico, digo. como 20 años dirigente de Talleres. ¿Sorprende el momento del deporte de Córdoba, sobre todo en lo grupal, ¿no? En lo individual por ahí hemos tenido muchas apariciones, pero en lo grupal es un momento muy fuerte del deportista cordobés. Creo que tiene que ver con lo que hablamos. El fútbol, los tres clubes de Córdoba entendieron después que la mayoría de los clubes de la Argentina que es un proceso y resultado del proceso son la cantidad de deportistas hoy de élite que tenemos. No es casualidad. No es casualidad, es resultado de un trabajo, me parece, muy serio que se ha hecho en el sector. Bueno, ya nos vamos a meter después de la pausa a preguntarte un par de cosas, obviamente, Talleres puntualmente. Yo ya tengo la primera pregunta. Me parece bien. Pero, digo, a ver, fuiste la camada, si se quiere. Yo ayer decía, viste, que esa canción de pasan los años, pasan los jugadores, pasan los dirigentes, el que siempre está es la gloriosa gente. La canta casi todos los clubes. Sí. Y yo ayer decía que ya no es tan así porque los dirigentes han perdurado y mucho en el tiempo, y sobre todo en Córdoba. Manuel Pérez, Luis Fabián Artime, pero antes Armando Pérez, André Fassi, el propio Dagatti, ahora con esta situación, pero Dagatti también, lo que pasa en el instituto iba a estar más tiempo. En Sportivo Belgrano cambiaron ahora, pero es la misma conducción prácticamente. Eso es por el trabajo a futuro, por el trabajo que estás planteando, esto de la visión a largo plazo. Por más que en todos los procesos hubo problemas, ¿no? Hubo problemas de descenso, problemas de después de volver a ascender. No sé si económico, no creo, pero sí algunos errores muchas veces. ¿Pasa por eso? Porque es llamativo que el dirigente de Córdoba esté perdurando tanto en el tiempo. Creo que tiene que ver con que la gente ve la evolución. La gente ve la evolución de los equipos, ve la evolución de los clubes. En nuestro caso, en Talleres, la evolución institucional, en infraestructura, en lo deportivo ha sido muy notorio. Y el que tiene algunos años o ve un poco la historia sabe que no era lo normal antes. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y eso tiene que ver con visión, con trabajo, con gestión, con mucha dedicación, con transparencia. Y yo lo veo que a nivel general en Córdoba se da y hay un reclamo por esto, ¿no? El fútbol es, por ahí me dicen si es parecido a la política, yo digo, es mucho más difícil que la política, porque el que es de un partido político no tiene la pasión que tiene por el fútbol. Entonces, el dirigente está siempre bajo muchísimas luces y se ve muy fácilmente quién trabaja, quién no, el club que tiene o no tiene visión, gestión. Entonces, está muy bueno esto porque es un análisis constante, es un análisis presente siempre. Bueno, pero formás parte de las dos. En las dos conducciones tenés que estar y sentarte. Vas a UAR y hablas con los dirigentes del rugby. Vas a AFA, que seguís siendo el encargado de ir a AFA por Talleres, hablas con los dirigentes del fútbol. Así es. ¿Es muy diferente el dirigente de un club a otro? Mira, hay rasgos muy parecidos. Que esto que te digo, vos ves en los dirigentes mucha pasión, porque
como te decía al inicio, no es para cualquiera. Digamos, hay que tener mucha templanza, resiliencia, porque hay momentos difíciles en los que hay que tener muy claro cuáles son los objetivos, la visión. Pero no veo tanta diferencia. La verdad que veo en eso muchas similitudes en realidad. Bueno, hay mucha pasión en el rugby también. Hay mucha. Eso es lo que sucede. Mirá lo que trajo Rodrigo Escribano para toda la gente que nos siga, obviamente, en nuestras redes sociales. Una bolsa y ya me la quise apropiar. Sí, me parece que a vos te va a quedar justo. A mí no me entra esto todavía. Todavía. Me tengo fe. Me parece perfecto. Con fe Iglesias era un amigo mío. Remerita de los Dogos. Espectacular. Remerita de 2.15 para sortear en nuestras redes sociales. Gracias a la gente de ese grupo, obviamente. Esta se puede conseguir en la tienda de 2.15. Ahí la buscan en 2.15.cba en Instagram. Entran en la tienda. No es cara para nada también esta remera. Los sponsors. Nosotros tenemos también otra gran charla que hacemos en este programa. Que nosotros decimos en Buenos Aires levanté una piedra y hay un sponsor. En Córdoba todos vamos por el mismo sponsor. De hecho, yo veo la camiseta de Dogos, está Sano, que es sponsor oficial también del Club Atlético Belgrano. Sí. Es muy difícil la diferencia de Buenos Aires, eso que nos pasa con los sponsors. O sea, porque como que en Buenos Aires, en todo micro lugar hay una empresa grande. Y acá no nos pasa tan así. Bueno, me parece que la visión tiene que ser distinta. Al sponsor, hoy todas las empresas están medidas y miden la rentabilidad y la devolución de cualquier proceso. Entonces, cuando uno va a buscar un sponsor, tiene que tener claro qué le puede dar y trabajar en conjunto. Con nuestros sponsors nosotros tenemos contratos de 4 o 5 años en Dogos y la verdad es que hoy tenemos marca de primer nivel acompañándonos y tiene que ver con eso, con devolverles a ellos el apoyo y a crecer en conjunto. El público, en este sentido, el público del rugby es muy fiel y es un público poco evaluado por los sponsors. Y hoy a partir de las experiencias, se están acercando mucho. Así que... bienvenido sea. Sí, bienvenido sea. Nos costó 12, 13 meses de trabajo más en el barro. Después, la verdad que ahora es un trabajo más de fidelización y de crecimiento que otra cosa. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Nos vamos a tener un ratito más. Podemos charlar de historia, de fútbol. Siempre me gusta hablar también de la historia. O sea, yo digo, ¿a qué edad empezaste en Talleres? A los 32, en 2004. En 2004. Qué barbaridad. O sea, momento en donde Talleres se iba al descenso de la Primera Nacional. O sea, Talleres acaba de quebrar. Talleres el 28 de diciembre de 2004 quebró y le dijeron a los jugadores que no le iban a pagar el sueldo porque estaba en la quiebra y en la quiebra había que verificar un crédito. Entonces los jugadores dijeron que se iban de paro y Talleres estaba peleando el descenso. Así que ahí fuimos a verlo al juez, juntamos la plata para pagar los sueldos y levantamos el paro, nos fuimos agremiados. Bueno, esa fue mi primera experiencia como dirigente de fútbol. Como dirigente de fútbol, de ir a verlo a Sergio Marchi y decirle que no teníamos plata para pagarle, pero que tenía que levantar el paro a los jugadores porque no íbamos al descenso. Esas son cosas que nosotros decimos, viste, que vos muchas veces lo decís, yo entiendo toda la historia, pero quiero levantar la vara. Pero muchas veces lo que hemos vivido eso de reojo, yo todavía no trabajaba en el 2004. Pero que ¿qué estabas haciendo vos en el 2004? Estudiando Ciencias Económicas, casi igual que ahora. Casi lo que estoy haciendo ahora. Pero, o sea, es el temor que realmente, o en realidad no el temor. Con el instituto lo vivimos no hace tanto tiempo, esto de no pagar a los jugadores, momentos de vejete de jugador para algún desprevenido, o que no cobraban y que fueron al paro. Entonces es la parte que nosotros decimos, che, esta crisis son deportivas, son muy diferentes. Bueno, pero hay que saber diferenciar. Totalmente, pero o sea, es difícil. Cuando vos hablás de crisis, de mal momento, hablás de lo deportivo. Exacto. O sea, me parece que la diferencia está ahí, el hecho de saber decir que, che, está todo mal, no es decir se tienen que ir todos. Bueno, lo que pasa es que muchas veces en lo deportivo nos iba bien y no veíamos la crisis económica. Bueno. Talleres es un ejemplo de eso. Es que es más probable que suceda cuando eso. jugaba Libertadores allá por el 2001. Si hay mensajes, leemos los mensajitos y seguimos con Rodrigo. Leer un par de mensajitos siempre es bueno. Dale, así le leemos un poquito a la gente que... Con mensajes que no le integramos a Rodrigo. Le contamos a Rodrigo que nosotros tenemos nuestro momento stream, que es que la gente en vivo pueda contactarse y responder lo que estamos diciendo. Si vos querés entre las 13 y las 14 nos mandás, dejen de hablar tonteras, chicos, nosotros lo vamos a leer. Habemos técnico, me encanta. Esto se lo vamos a preguntar a Rodrigo. Es un mensaje que llega. Última jugada CBA cuenta
que Diego Coca sería el nuevo DT. Sería, ¿viste? El sería nosotros lo usamos mucho. Sí, y bueno, es potencial. En la facultad te enseñan usar potencial, nunca asegures. Bien. Más allá de las 3 fuentes que tenés que chequear y todo, pero yo tengo una... Viste que en la facultad te dicen tenés que siempre ir a una fuente directa, a una fuente del entorno, a una fuente externa. Bueno, acá en este caso tenemos una fuente directa. Sí, pero si nosotros se lo preguntamos ya sabemos la respuesta. Yo le quiero preguntar... No hay un dirigente que antes de que se publique te diga qué pasa. Yo no le voy a preguntar por nombre al vicepresidente de Talleres, pero le voy a preguntar si esto es real. ¿Talleres ya tiene un técnico cerrado o es muy apresurado decir? Mira, ahí te decía Diego y no es una chicana, pero nosotros, si no tenemos firmado un contrato, no hablamos del tema, porque pasa muchas veces en el fútbol que uno parece que las cosas están y no están. Entonces, cuando esté firmado el contrato, Talleres lo va a anunciar, pero hasta eso siempre nos pareció irresponsable y además generar expectativas por ahí que no se corresponden con la realidad. Entonces, no hablamos de eso, no es una chicana, sino simplemente por respeto a la gente y a un proceso que tenemos definido, solo se comunica a través del club cuando está firmado. Pero fuera de eso, Rodrigo, está la decisión tomada hace tiempo que Talleres iba a ir a buscar un entrenador. Bueno, sí, nuestro presidente está trabajando a destajo con este tema, encabezando él personalmente esta tarea, sí. Es fundamental para nosotros, sí, seguro que sí. Rodrigo, formaste parte, o sea, recién lo decías, 2004, cuando Talleres se va al descenso, esta situación. Después vienen los periodos de Atelier, Sociedad Anónima, con Granero primero, después con Ahumada. Vuelven a aparecer en escena. Toca ese ascenso y ese descenso. Digo que por ahí hubiera cambiado el presente o no. O sea, yo creo que si Talleres hubiera estado en la Primera Nacional, capaz que Andrés se acercaba o no, pero forman parte de una estructura para que Andrés pueda llegar a Córdoba. O sea, ustedes acompañaron la situación de que Fassi pueda llegar a Córdoba. A la postre fue una gran decisión la que toman esto de abrir las puertas a Andrés con todos los ida y vuelta que había tenido, de que llegaba, que no llegaba, que sí, que no, que Pachuca lo dejaba, que no lo dejaba. Mira, hay dos grandes etapas ahí. El grupo al que yo representaba siempre sostuvimos que si Talleres no pagaba su deuda y no recuperaba el control institucional del club a través de los socios, no iba a poder ser nunca serio ni tener un proceso a largo plazo. Entonces, todo ese proceso deportivo de esos años estaba condicionado a que primero estaba el objetivo de sanear el club. Entonces, lo deportivo, si bien en ese momento a la gente no se lo podés decir de esta manera porque suena como que no le estábamos haciendo caso a lo deportivo. Tenía que ver con que por cada peso que entraba el 50% iba a la quiebra, a pagar la deuda. Y Talleres debía 25 millones de dólares y estaba en el Argentino A y los ingresos son mínimos. Entonces hubo muchísimo trabajo de muchísima gente anónima para que se llegara a la deuda cero, para que se levantara la quiebra, se pudiera llamar a elecciones. Y este proceso fue tan desgastante que necesitábamos sí o sí un cambio de visión y de gestión y de traer gente que realmente impulsara de cero este proceso. Y el mejor momento era cuando sabíamos que la contabilidad y la justicia decía que no le debíamos nada a nadie. Entonces, cuando uno va a comprar una empresa o va a un club o a cualquier lado, no sabe qué debe o qué no debe porque puede hacer una auditoría, pero no sabe si está bien o mal. Cuando te lo dice la justicia, es el momento histórico exacto para tomar una decisión trascendente y a largo plazo. Y yo creo que Andrés sigue siendo la mejor opción para Talleres porque en ese momento no fue un error, fue un grandísimo acierto y lo sigue siendo porque es un tipo con una visión única en el mundo, creo que es uno de los dirigentes más importantes del mundo y realmente no solamente eso, sino de todas sus capacidades, sino que además trabaja 24/7 por el club. Entonces realmente es como un lujo para el club tenerlo y cuidarlo y a la luz de los resultados está la gestión, ¿no? Después de 11 años de gestión se ven creo que hay que ir al predio para verlo, hay que agarrar las tablas de posiciones, los resultados deportivos.
Sin duda que como gestión nosotros podemos reconocer errores y que las ha habido seguro y que hacen que nos tengamos que revisar y tener muchísima autocrítica. Pero creo que los resultados son muy elocuentes. ¿En qué momento de gestión está Talleres sentís vos en el camino? Que proyectaste al principio de la nota hablando de rugby y ahora de fútbol, porque yo por ahí escucho, en esto que seguramente te voy a preguntar en un ratito relacionado al cambio de estatuto y a saber si Fassi se va a poder quedar por 2 periodos más, entiendo que está a la mitad, por lo que dice Fassi, por lo que escucho de la dirigencia, un 50% del camino. Es probable. Es probable que esté ahí, porque tienen que consolidarse todas las insinuaciones que hay en todos los sentidos. Si bien la infraestructura hoy brilla, nos faltan algunas cuestiones, y en lo deportivo sin duda que tenemos mucho más anhelos de lo que ha sucedido. Entonces, probablemente estemos en un proceso, es interminable esto, es decir, Talleres va a existir siempre y creo que la responsabilidad nuestra hoy es garantizar que ese siempre sea lo mejor posible y no sujeto a la decisión unipersonal de nadie, ¿no? Que esté tan profesionalizado que responda a eso, que responda a procesos, a visiones de largo plazo. Todo lo contrario que sucede con la política, que viene uno y cambia todo lo que hizo el anterior, sino que acá los procesos se acompañan y se complementan. ¿El estadio es una de esas cuestiones que quieren terminar en esta gestión? De aquí a 10 años, digo, hablando de los segundos 2 periodos, ¿no? De si es que se da la modificación del estatuto. Bueno, eso lo ha dicho Andrés, sí, lo ha dicho Andrés, como uno de los grandes objetivos de su gestión. Él siempre lo dice que sería el gran legado de su gestión, o de nuestra gestión, digamos, de la que estamos hoy actualmente, dejarles el estadio a la gente, ¿no? Ahora, Rodrigo, hoy Talleres tiene 5 vicepresidentes, vos sos uno. Siempre planteo yo, por lo menos desde este lugar, esta cuestión de que no pueden estar todos en todo. O sea, si vos te toca hoy estar en AFA, en un momento no te tocará otra cuestión, pero no pueden venir a plantearte constantemente qué te parece este jugador que vamos a traer. O sea, porque ahí entras en un problema, me parece, ¿no? Tiene que haber una mesa chica en la cual decide. Me parece que es difícil explicar a todo el socio esas cuestiones, ¿no? Es como que el socio, en esto de que somos dueños de los clubes, queremos tomar todas las decisiones. No se escucha al socio, no se tiene en cuenta lo que decimos. Y en la práctica deportiva, en la parte deportiva es muy difícil que todos los sectores formen parte. Por supuesto que es imposible y que además de eso, en el fútbol moderno hoy, tiene mucho que ver los procesos profesionales, la gestión de la inteligencia artificial, la tecnología, gente que está 7x24, los 365 días del año viendo y analizando datos. Entonces los procesos tienen que ver con resultados de esta naturaleza de trabajo, no con la visión de un dirigente. Claro, porque vos te podés sentar a ver Argentino y decís, bueno, vamos a poner un nombre, Vega, que lo vienen nombrando todos. Qué bien que juega Vega. Estuviste charlando con el presidente de Argentinos en AFA en algún momento. Che, me lo llegaron a Vega. Y hasta ahí llega un momento. Che, me dijeron que este jugador, hasta ahí puede llegar la función del dirigente fuera de los que toman decisiones. Así es. Esos son procesos mucho más complejos, en donde Talleres tiene un departamento de scouting que ha demostrado, con los resultados, ser uno de los más exitosos del fútbol argentino. No lo digo yo porque sea de Talleres, sino porque vos ves los resultados de los jugadores que han elegido, el rendimiento que han tenido, jugadores que eran desconocidos y que después terminan en Europa. Entonces, esos procesos tienen que ver con esto y está muy bueno que la gente lo sepa. Creo que el hincha de Talleres en general lo conoce. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando deportivamente por ahí no te va tan bien, se critican los procesos. Y está bien que así sea, porque seguramente que son perfeccionables. La comunicación nuestra también tendría que mejorar en eso para que la gente entienda que hay muchísimo trabajo atrás de la elección de un jugador que puede fallar. Por supuesto que puede fallar, porque son seres humanos, puede fallar la elección del técnico, podemos fallar nosotros. Es decir, sin duda que es así,
pero tiene muchísimo contenido de trabajo atrás, ¿no? En base a lo deportivo, este semestre fue quizá el peor en su gestión. En base a lo deportivo, no te hablo de infraestructura ni nada de eso. Sí, El claro, resultado, más allá de que, fíjate la ironía que vos me vas a decir, el peor semestre fuimos campeones, conseguimos el título, la estrella. Va a ser un año para la historia del club, un semestre para la historia del club, porque... Sí, en el tiempo, el 2025 va a ser el primer año que gana una Copa Talleres nacional. Así es. Cuando hoy hablamos de la Conmebol o cuando hablamos de... Hablas de ese hito y no hablas de si te fue bien o no en el torneo, ¿no? La final del 98. La final del 98. Que era un año mucho mejor en todos los aspectos. Y a lo mejor este año terminamos distinto y vamos a hablar de otra cosa. Creo que, como decíamos al inicio, el fútbol es presente puro y analizamos lo que está pasando ahora y el humor también. Pero nosotros también tenemos que tener esa visión de que por algo pasó lo de la final de Paraguay, ¿no? Veníamos de años de salir segundo, tercero, es decir, veníamos pegándole al palo, se ha ido, y se da la final y la ganamos quizás en el peor momento deportivo de los últimos años en rendimiento. Pero se da por una consecuencia de este proceso, ¿no? Una decantación de que una final íbamos a ganar. Rodrigo, la última, si se quiere, gran aparición tuya a nivel nacional, obviamente fue lo que sucedió en la Asamblea de la Asociación de Fútbol Argentino, esto de tomar palabra y posición por Talleres y respetar obviamente la decisión de Talleres. Cuando se apaga la cámara, ¿la diferencia es tal cual se ve cuando se prende la cámara, digo, de AFA con Talleres? ¿O hay muchos puntos en común que no son simples plantearlos para muchos de los dirigentes? No sé si, no lo llamaría miedo, sino que también tomar decisiones de lo que significan sus instituciones, pero yo me imagino que cuando se apaga la cámara hay diálogo y decir, che, ¿cómo hacen esto ustedes? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo? Mira, yo lo que yo veo cuando en el off the record es que en el fútbol argentino hay una gran admiración por el modelo Talleres. De hecho, hemos recibido muchas veces visitas de clubes para ver cómo hacemos las cosas. Por ahí cuando la política está en el medio, todo se confunde un poco. Pero yo hace más de 20 años que voy y te puedo asegurar que hay un enorme respeto por la gestión. Más allá de que pueda haber diferencias personales en un punto, en otro, que también son pasajeras porque las personas pasan. Lo que en definitiva queda es el trabajo, la gestión y los logros. Y en ese sentido, yo considero que hay un enorme respeto. Bien, yo te pregunto la última, Rodrigo, en respecto a esto de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Cómo se encuentra hoy la relación de Talleres con AFA? Que en su momento fue muy tensa y que ahora quizá, no sé si porque no se habla tanto, pero ¿cómo está hoy esa relación? Es siempre una relación dinámica. Nosotros somos muy exigentes con todo, para adentro y para afuera. Y no es lo común eso en el fútbol argentino. Pero tratamos de que haya una convivencia, de que haya diálogo, de que haya un ida y vuelta, porque somos parte del proceso, del sistema y ahí tenemos que convivir. Entonces es una relación muy dinámica. O sea, quizá hay momentos de mejores o peores relaciones, pero bueno, sin duda que el fútbol argentino está pasando por un enorme momento, grandísimo momento y tratamos de tener un ida y vuelta. Rodrigo, gracias por este rato. Creo que vos decías que asumiste en el 2004. Creo que cuando asumís presidencia de Talleres fue... En el 2011. Y ya estábamos con las transmisiones en Canal Show Sport de Talleres, televisión el Argentino A. Desde aquel momento hasta acá pasaron mucha agua bajo el puente. Digo, esto de BC Group también acompañando el deporte profesional me parece muy interesante. Es lo que pedimos desde siempre, porque además el canal tiene esa visión también. Sí. El canal es privado y trata de acompañar el deporte amateur a más no poder, ir al extremo para que puedan tener visibilización y que el privado también se acerque en el sponsoreo. Así que bienvenido sea que BC Group aparezca en nuestra ciudad, ojalá aparezcan varios BC Group para tener cada vez más acompañamiento. Y también gracias en esto de la diferencia que tenés que poner en la parte privada y en la parte pública, que sería lo de Talleres, ¿no? Una asociación civil sin fines de lucro y poder responder. Gracias por este rato, gracias por esta hora de poder dialogar y bueno, cuando se esté por llegar la fecha de la venta de entrada, avisanos. Hay un montón de consultas de los Pumas. Recibiste más llamadas telefónicas por la entrada de los Pumas que por cualquier otra cosa. No, seguro, porque mi cumpleaños seguro.
Gracias, y el sábado están todos invitados, obviamente, a ver 2-15 a partir de las 16:30 frente a Peñarol. Después, el siguiente fin de semana, frente a Selman, se viene la definición muy interesante. Ojalá con 2-15 llegando a semifinales y finales. Gracias, Rodrigo. Gracias por un placer. Gracias. Gracias a ustedes.